Pero bueno, vamos ahora a ir a la palabra, porque también la iglesia somos nosotros y la presencia de Dios está, como estaba anoche ahí, está acá. Amén. Quiero compartir una palabra que está en Marcos capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvo el pastor Julio Orellana y la prédica era respecto al ciego Bartimeo y la pregunta era, ¿qué quieres que te haga? ¿Se acuerdan? Bueno, 4 se acuerdan. Entonces vamos a ver otro milagro de Jesús. Dice Marcos capítulo 2, versículo 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera, dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Gloria a Dios por la palabra. Aquí en Marcos, si bien se narran varios de los también milagros de Jesús, pero el primer capítulo justamente lo que hace es resaltar que ya Jesús había comenzado su ministerio y había hecho algunos milagros y entonces multitudes lo seguían. Por eso en este segundo capítulo comienza diciendo que Jesús no estaba en la calle, no iba caminando, había entrado en la ciudad pero estaba como escondido, es decir, estaba en una casa, porque si no venían muchas multitudes que lo único que le interesaban obviamente era si habían visto milagros, porque dice Jesús sanaba a muchos, entonces venían, como dice la palabra también, venían muchos enfermos y eran sanados. Y entonces Jesús estaba, pero estaba para predicar. Dice acá el versículo 1, que y se oyó que estaba en casa, o sea, estaba dentro de una casa, podía ser en la casa de algún amigo, podía ser en la casa de Pedro, ¿no? En la casa de Lázaro, María y Marta, que eran amigos, pero estaba en una casa dentro de la ciudad. Esto es lo interesante, no estaba en la calle. Y dice, y se juntaron muchos, ya que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Porque en realidad Jesús no vino para sanar, mejor dicho. No vino para hacer milagros,
sino vino para sanar el corazón, el alma herida. Por eso se predicaba la palabra. Entonces, como aclaré anteriormente, mucha gente lo seguía y Jesús, para que no lo siga tanta gente, le predicaba, sí, predicaba a la gente, pero como entorpecían, se metía dentro de casas para tratar de hablar y que no lo siguieran, porque lo seguían, como dice, después de que había alimentado a los 5.000, ustedes me buscan porque les di de comer, es decir, por los panes y los peces. Entonces la gente lo buscaba y Jesús lo que quiere mostrar en este episodio que hemos leído, en este milagro, es que el ser humano tiene una necesidad más importante que la sanidad física, y es la sanidad del alma. Entonces, Jesús por eso entró en una casa, dice, pero claro, no pasaba desapercibido, ya que todos lo conocían, o por lo menos se había hecho famoso. Curioso, ¿no? Porque se había hecho famoso y no existía todavía internet, ni las redes sociales, ni todo lo que hay ahora. ¿Se imagina lo que sería ahora el ministerio de Jesús? ¿Cómo se expandería? Sin embargo, dice que la multitud lo siguió de tal manera que rodearon la casa, llenaron la casa, el patio de la casa, afuera de la casa, de tal manera que nadie podía entrar. Y dice que 4 amigos que tenían a un conocido o a un amigo que estaba paralítico, lo llevaron para ver a Jesús. Yo quisiera tener 4 amigos como esos, para que, ¿no? Por ejemplo, ayer en esta cruzada de evangelismo, la intencionalidad era que lleven a alguien que no conoce a Cristo para poder recibir a Cristo. Y acá yo creo que lo llevaron de prepo al paralítico. Mucha opción no tenía. Los amigos le deben haber dicho, che, mira, ahí Jesús viene y está sanando a todos. Vamos para allá que a ver si te sana. Y me imagino el paralítico. No, pero ¿para qué? ¿Sabés cuánto hace que estoy así? No me va a sanar nada. ¿No? Acá estoy cómodo, estoy viendo la tele, estoy calentito en casa, ¿para qué me van a sacar? Hoy juega River Boca, me tengo que ver el partido, no me saque de acá. Pero los amigos lo llevaron de prepo, aunque no quería. No lo dice, esto me lo imagino yo, no dice que el amigo no quería, pero Jesús dice, vio la fe de ellos, o sea, de los 4, no del enfermo. Entonces yo imagino que muy contento no estaría el hombre, pero lo llevaron. Claro, primer impedimento es que, ¿qué hacemos? No podemos entrar, nos pegamos la vuelta. Y bueno, por lo menos lo intentamos, qué sé. No llegamos, no llegamos. Ayer era, por ejemplo, en la cruzada, en la campaña, obviamente después de finalizar el mensaje hace la invitación a aquellos que no conocen a Cristo que pasen adelante y dirán, mire, calcule que había 40, 50 mil personas, no voy a hacer cálculo de gente, pero miles empezaron a pasar. Entre ellos yo creo que algún cristiano pasó o alguno que iba a la iglesia pasa igual, para estar cerca del predicador o para, no sé. Pero bueno, pasó mucha gente. Pero muchos no llegaban, se quedaban en los pasillos porque ya estaba lleno ahí adelante. Entonces, igualmente iban los consejeros y se acercaban para eh, tomarle los nombres y todo eso, ¿no? Después de que hacían la oración de fe. Pero digo, comparando, podían haber dicho,
estos cuatro amigos que llegaron hasta la puerta y vamos por acá, la puerta está tapada de gente, vamos por el lado del patio, no se puede, está lleno de gente. A ver la ventana, no nos dejan pasar por la ventana, ¿qué hacemos? No vamos, ya está lleno. Ni siquiera, porque antes hablando del ciego, de Bartimeo, Bartimeo le gritó a Jesús desde lejos. Estos ni siquiera atinaron a gritarle. Estaban ahí, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y vamos por el techo. Le rompieron el techo, que me imagino el dueño de la casa. Ya tenía un montón de problemas. El paralítico que no quería ir. Los amigos que rompen el techo. El dueño de la casa que miraba, ¿y esto quién me lo va a pagar? ¿Viste? Ya tenía un problema el dueño de la casa porque tenía toda la casa llena. Que decía, y ahora estos se van, me dejan una mugre, ¿viste? Menos mal que no era en Argentina, porque si no veo que nosotros estamos todos llenos de papeles, de envases, todo tirado. Pero dice, rompieron el techo y lo bajan. Además, imagino Jesús mirando, lo interrumpen a Jesús mientras estaba predicando, y Jesús mirando, dice, y vio la fe de ellos. Y yo siempre digo, y resalto esto de que dice la Biblia que la fe se puede ver. Y este es uno de los pasajes donde justamente dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿de quién? De los cuatro amigos. ¿Y cómo sabía Jesús que tenían fe? Y primero porque fueron capaces y audaces al romper el techo para bajarlo. Pero una cosa es bajarlo y otra cosa es subirlo. Entonces, ellos tuvieron fe que si lo bajaban ahí, Jesús lo iba a salir caminando y ellos no iban a tener que esforzarse por sacarlo de nuevo con la camilla porque Jesús no había hecho nada o no lo había sanado. Entonces, ellos tenían fe. Y la Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Cuán grande es nuestra fe? Bueno, primero tendría que ser, ¿qué fe tenemos, no? Ayer el presentador de la reunión decía, salió con un mate, el hombre gringo, ¿no? Americano, salió con un mate y no recuerdo exactamente cómo dijo, pero dijo que la Biblia dice que sin café es imposible ver a Dios, agradar a Dios. Claro, primero dijo, sin café es imposible, pero en la Argentina sin mate es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, primero la fe que tenemos. La fe tiene que ser en Jesús. No es mis amigos que me traen, no es en mí que yo me voy a superar, que yo lo voy a lograr, que yo voy a... No, la fe tiene que estar puesta en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y es el único que puede hacer posible lo imposible. Amén. Entonces dice que eh, la fe se puede ver, decía. Y estos bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, por un lado pienso en el paralítico, ya lo dije alguna vez, que el paralítico habrá dicho, yo no vine acá para que me perdone el pecado. A mí me trajeron engañado, me trajeron para que me sane, no para que... Yo quiero caminar. Ahora, Jesús dice, vio la fe de ellos y me imagino a los amigos, cuando Jesús les dice, tus pecados te son perdonados.
¿qué hubiéramos hecho nosotros? Le hubiéramos dicho, no, Jesús no necesita que le perdone los pecados, necesita caminar porque es paralítico, lo queremos corregir. Así a veces son las oraciones que hacemos, ¿no? Le decimos a Dios lo que tiene que hacer y no le damos libertad para que haga lo que Él sabe que nos va a servir. Entonces era como, podía decir que esa palabra de Jesús podía ser una inyección de desánimo en los amigos que tenían fe, porque decían, no, pero si te lo trajimos para sanarlo, no para que le sane los pecados, le cure los pecados. Entonces tenemos la expectativa del paralítico. Los cuatro amigos mirando y diciendo, ¿cómo nos equivocamos? ¿Será que nos equivocamos? Jesús mirando a los escribas, ¿no? Y le dice, ustedes tienen unos pensamientos. Los escribas iban a ver el tipo de doctrina o de enseñanza que daba Jesús, a ver si estaba de acuerdo a la ley mosaica. Entonces ellos podían decidir si estaba bien o mal. Entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados los escribas y le dice que cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla? Ellos pensaban, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Ahora, es interesante cómo Jesús conocía y conoce lo que hay dentro nuestro y hasta nuestros pensamientos. Ahora, estos escribas no podían no conocer, cuando Jesús hace esta advertencia y los descubre y le dice, ¿ustedes por qué piensan mal? ¿Por qué piensan que blasfemo? Porque si ellos conocían la ley, sabían que Jesús tenía, por ejemplo, ellos no podían decir que Jesús no era el Mesías, porque en Isaías capítulo 11, porque tengo también el 53, Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista, dice, de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, ya claramente al ponerlos en descubierto lo que había en sus corazones y en sus pensamientos, era una clara señal de que el Espíritu de Dios estaba en Jesús. De que Jesús no era uno más, no era un chanta, sino que realmente era el Mesías. Pero bien, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Volviendo al tema. Jesús conoce la necesidad, así como sabía lo que había en el corazón de los escribas, sabía cuál era la necesidad y sabe cuál es la necesidad del ser humano. Por eso dije al principio que para Dios es más importante ser sano espiritualmente que sano físicamente. De hecho, dice la palabra que más vale entrar sin una mano, sin un pie o sin un ojo al cielo que ir con todo completito al infierno, ¿no? El paralítico tenía
2 piernas. Fuertes, no eran sanas, no le servían para caminar, pero tenía 2 piernas. Con esas 2 piernas se iba derecho al infierno. Se iba completito, pero al infierno. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, una aclaración. No es que estaba enfermo como consecuencia, no siempre, mejor dicho, la enfermedad tiene que ver con consecuencia del pecado, o el pecado, como consecuencia del pecado, trae enfermedad. Pero sí, los judíos, y esta es la segunda parte donde, o el segundo testimonio donde se darían cuenta los escribas de que Jesús era el Mesías. Porque cuando le dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y revelan en los corazones de ellos lo que había en sus pensamientos. Ahora, ellos tenían una creencia, dice que los rabinos, dice, tenían un dicho, había que decía que no hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados sean perdonados. O sea que ellos consideraban que una persona enferma tenía pecado y Dios estaba enojado con él y por eso tenía enfermedad. De hecho, se acuerda que en un momento Jesús va, creo que era un ciego el que iba a sanar, y le preguntan al ciego de nacimiento, no Jesús, uno de los discípulos creo que era, y le dijeron, no, Jesús era, y le dijeron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y dice, ese era ciego de nacimiento. Entonces, ya había una creencia de que si nacía así era por el pecado de los padres. Y si tenía la enfermedad después de grande, era por el pecado propio de él. Entonces, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ya le está diciendo otra, por eso dije antes tenía Isaías 53, ¿no? Que lo conocemos, donde dice que él, Isaías 53, 4, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremendo eso. Uno cuando lee esta palabra que ahora está en la Biblia, como en el Antiguo Testamento, y uno dice, ¿cuántos años pasaron cuando estos hombres, como en este caso Isaías, como David o como Daniel, pasaron cientos de años hasta que esto se cumplió? Ellos ni siquiera lo vieron, pero esto se cumplió en Jesús. Y por eso decía, cuando Él dice tus pecados te son perdonados, ellos sabían que, de hecho, en la pregunta o en el pensamiento de ellos que decían, ¿quién puede perdonar pecados? Ellos sabían bien, el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, si conocían la palabra, y si, como leímos en estos dos versículos de Isaías, podíamos ver la misma palabra que estaba profetizando acerca de Jesús, ellos podían haberse dado cuenta de que realmente Jesús era el Hijo de Dios y tenía poder para perdonar pecados. Amén. Y dice que Dios es el mismo ayer y por los siglos, así que sigue estando tan vigente hoy como hace cientos de miles de años y como por la eternidad. Dios tiene poder para perdonar pecado y el único que puede perdonar pecado es Jesús. Amén. Y todos somos pecadores, dice la Biblia.
por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto necesitamos justamente que Jesús perdone nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ayer estaba entre los grupos que tocaban, estaba el grupo Rescate, y una de las canciones que cantaba era una de los años 90, que me acuerdo, yo estaba con Micaela y le decía, ¿no?, de cuando eran ustedes chicas, que estaban los cassettes, nosotros teníamos el cassette, y la canción era Quita Mancha, ¿no? Jesús es el quita mancha, el único que puede quitar la mancha del pecado. Pero dice, ahora, también es interesante lo que le dice al paralítico, porque le dice, tus pecados te son perdonados. Bueno, como dije, el paralítico podía pensar, y bueno, que yo estoy acá por otra cosa, o este que sabe de mis pecados. Pero cuando Jesús contesta, después de conocer lo que pensaban los escribas, dice en el versículo 8, y conociendo luego Jesús que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, no se ve. Yo te puedo decir, tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, yo, digamos, físicamente o a la vista no lo puedo comprobar. Yo por la palabra puedo decir, tus pecados te son perdonados, porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y Él perdonó mis pecados. Como leímos, fue cargado, Jehová dice, cargó nuestros pecados sobre sus hombros, y esos fueron puestos allí en el madero, y Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y fue preparar lugar para nosotros. Entonces, Él nos perdona de todo pecado. Ahora, visiblemente no te puedo demostrar nada. Por la palabra yo te puedo demostrar, y es una cuestión de fe y de creer. Entonces, los escribas decían, ¿quién puede perdonar pecado? Entonces Jesús estaba ahí, la gente estaba en la disyuntiva, ¿y ahora qué hace? ¿Cómo demuestra que le perdonó los pecados? ¿Podrá sanar al paralítico? Para el paralítico aparte no era una cosa sencilla, porque le dijo, levántate. ¿Se podía levantar solo? No, a lo sumo se podía sentar. Si estaba sentado, acostado en la camilla, se podía sentar haciendo fuerza, pero levantarse, ponerse de pie, no podía. Tomar la camilla, menos que menos. Irse a su casa por su propio medio, arrastrando la camilla, menos que menos. O sea, 3 cosas tenía que hacer el paralítico, no una, 3. Mejor dicho, había una sola cosa que tenía que hacer, que era obedecer, pero eran 3 las ordenanzas. Levántate, toma tu lecho y anda. Y vete a tu casa. Imagine la situación. El paralítico, que se puede sentir acusado, dice, este me descubrió todos los pecados delante de la gente y me está acusando en vez de sanarme. Los amigos que suponían y dicen, ¿y ahora qué hará? ¿Qué pasará? Los escribas que también se sentirían acusados, pero decían, ¿y ahora cómo demuestra que perdona pecado? La gente que estaba expectante y decía, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora, imagínense si no se hubiera levantado y se hubiera sanado. Hubiera sido un chanta más, ¿no? Como dice que había y hay hoy en día muchos.
Pero dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a su casa. Y fue segundos de ahí de incertidumbre, pero dice que él se levantó, agarró la camilla y salió y se fue a su casa. Ahora, otra curiosidad, no podían entrar para ser sanados, pero una vez que pudo salir, entre medio de toda la gente, pudo salir caminando. Eso solo Dios lo puede hacer, ¿sabes? Gloria a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y conoce de qué cosas tenemos necesidad. Por eso empecé recordando la pregunta de la semana pasada, ¿qué quiere que te haga? Bueno, ¿querés que te sane? Bueno, pero Dios está para sanar el corazón. Sí está para sanar. Te puede sanar físicamente, puede sanar tu dolencia, puede sanar tu situación económica, puede sanar tu familia, o sea, un montón de cosas puede hacer. Pero lo más importante quiere sanar tu corazón, que podamos estar a cuenta con Dios. ¿Amén? Él dice, me gusta el capítulo, el versículo 10 porque dice, eh, lo pasé, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y este texto de el Hijo del Hombre, si Jesús hubiera dicho, yo soy el Mesías, o si hubiera dicho, yo soy el Rey, o yo soy el Cristo, evidentemente lo hubieran tomado como el libertador que venía a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma. Como que, como rey, como Cristo tenía, Cristo es el ungido, o el Mesías, entonces él tenía que derrotar a los romanos. Por eso Jesús muchas veces nombraba, o se nombraba, como el Hijo del Hombre, tomando un pasaje que está en Daniel, capítulo 7, y este también es otro claro mensaje para los escribas de quién era Jesús. Cuando él dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, lo que les está diciendo es soy el Hijo de Dios. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel tiene una visión donde ve las cuatro bestias, está hablando acerca del Apocalipsis y todo eso, pero acá dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces cuando le dijo esto a los escribas, no podía quedarle ninguna duda de lo que les estaba diciendo, de quién era él. Sin embargo, hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos, así como los, los no judíos, los gentiles que somos nosotros, no creen en Jesús y no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Y recuerdan que estamos estudiando en hebreo
en el capítulo 3 y 4 que estamos viendo, ahora el capítulo 4, pero hablaba de que el pueblo de Israel, cuando salió y fue liberado de Egipto, no entraron en la tierra prometida por causa de la incredulidad. La incredulidad. Entonces tenemos, volviendo al pasaje de Marcos capítulo 2, el paralítico que se levantó, tomó el lecho y salió caminando y se fue a su casa. También lo que es sorprendente es que Jesús no ora, no reprende, no echa fuera demonios, no grita, no hace ningún espectáculo de nada, sino le dice, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Punto. No había que hacer ninguna cosa extraña, porque tenía todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad, como el Hijo de Dios. Y cantábamos recién, hay poder en el nombre de Cristo, ¿no? Para cadenas romper. Bueno, varios de los coritos que cantamos tenían que ver justamente con el perdón de los pecados, con el poder de la sangre de Jesús. Y es lo que necesitamos para nuestra vida. Por supuesto que necesitamos un montón de cosas físicas específicamente, como podría ser una sanidad, y Dios lo puede hacer. Como podría ser un tema económico, y Dios lo puede hacer. Pero lo que más quiere Jesús es sanar nuestro corazón. Amén. Y yo veía anoche la predicación, fue cortita, concisa, precisa, directa, tocó puntos específicos que normalmente no se tocan cuando se habla del pecado, habló del matrimonio entre el hombre y la mujer, de un montón de cosas, ¿no? Del género, de los distintos géneros, pero fue muy cortito el mensaje, pero directo, pero cuando uno dice, cuando la gracia de Dios está sobre un siervo, Dios lo usa de esa manera. No tiene que ser grandilocuente, no tiene que hacer cosas tremendas. No. Este hermano dijo, todos pecamos, necesitas a Cristo. Arrepentite, si te arrepentís, Dios perdona tus pecados. Vení al frente, la gente empezó a ir al frente y los hizo libres. Y esto es lo que quiere Jesús. Hacernos libres de toda atadura, de todo pecado, de toda cosa que nos esclaviza y que nos hace, a veces somos religiosos, por ejemplo, los que estamos en la iglesia, ¿no? Y esperamos que Jesús haga algo. Y por ahí, como pasó acá, vemos que hay mucha gente, entonces, bueno, no, hay mucho, me voy. O no, es muy directa la palabra, no, acá siempre hablan de pecado, no, me voy a otro que hablen de amor, nada más, o que hablen de prosperidad, y no. Pero cuando Dios habla, tenemos dos caminos. Seguir de largo y sigo haciendo mi vida como hasta ahora, o hacer como el paralítico, obedecerlo, a pesar de las circunstancias, a pesar de creer que no es posible, a pesar de saber que no lo voy a poder hacer por mis propios medios, pero poner toda la fe y la confianza en Dios. Y esa es la fe que se puede ver, donde vamos a ver el mover de Dios en nuestra vida que nos va a cambiar, nos va a transformar, para ser esa persona por la cual Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios
porque hasta aquí nos saludó el Señor, pero también porque necesitamos que nos siga ayudando. Y hoy nos está diciendo que tal vez estemos paralíticos, estemos anclados en un lugar donde no podemos salir, como consecuencia por ahí de desobediencia o de querer hacer lo que a mí me parece y no hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a rendir nuestra vida delante de Dios una vez más. Ayer decía, y nos decían, les decían a, a los consejeros y a los que trabajaban en el grupo que cuando se hacía la oración de fe, todos podían hacer la oración de fe. No importaba que ya sean cristianos, que estén bautizados. La oración de fe la podíamos hacer cualquiera y la podemos hacer cualquiera. Porque eso no nos hace ni más ni menos. El tema es que si yo ya soy bautizado, ¿para qué iba a pasar adelante para que hiciera la oración de fe y me convierta nuevamente? Salvo que quiera reconciliarme con Dios. Y bueno, hoy es una oportunidad que, si hay algo que está entorpeciendo en nuestro corazón, si hay algún pecado oculto, o si hay algún momento que nos alejamos de Dios, y es un momento de reconciliación. Es difícil mostrar, yo no puedo saber lo que hay en tu corazón como vos no podés saber lo que hay en el mío. Pero una cosa estoy seguro, Dios sabe. Dice la palabra que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Así que pongámonos delante de Él y pidámosle a Él que nos quite la mancha, como dice la canción. Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta mañana con un corazón agradecido por la bendición y la gracia que tenemos de tener tu palabra, Señor, y que en ella, en tu amor infinito, tú nos hablas y nos recuerdas que eres Dios y que tú sabes todas las cosas, Señor. Y que, como dice el Salmo, si subiera a los cielos o si bajara a lo profundo del mar, allí estás tú. No me podés esconder de nada, Señor, porque tú conoces todo. Tú conoces mi corazón, mis pensamientos, Señor. Y queremos ponernos delante de ti en esta mañana. Escudriña, oh Dios, nuestros corazones y ve si hay malos pensamientos, malas intenciones, si hay promiscuidad, si hay cosas que están en contra de tu voluntad, Señor. Que tú nos muestres, que tú nos las reveles, Señor, para que podamos ponernos a cuenta contigo, Señor. Queremos arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Espíritu Santo, que en esta mañana tú estés trayendo convicción de pecado a cada uno de nosotros, Señor. En cada corazón, en cada vida, trae convicción de pecado y arrepentimiento, Señor. Queremos realmente que seas nuestro Señor y Salvador. Queremos amarte, servirte y seguirte hasta el último día de nuestra vida o hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Ayúdanos a caminar cada día en integridad. Hay cosas que tal vez nos cuestan dejar, hay cosas que nos hace difícil salir de ellas, Señor, pero confiamos que por medio de tu Espíritu Santo nos estás dando la oportunidad y nos dan la fe, la fuerza, el vigor, Señor, para poder afrontar cada una de las tentaciones, Señor, y tener victoria en el nombre de Jesús. Porque tú venciste la muerte, Señor, tú venciste al diablo, Dios mío, y tú nos das la victoria. Gracias, Jesús amado, por tu sacrificio en la cruz, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor, y porque hoy nos vamos limpios y llenos de tu presencia, Señor, para agradarte y servirte en todo. Te bendecimos, Señor, y bendecimos este día. Te pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, querida iglesia.